seguramente hay muchas definiciones para poder. Señorita. Lo único que les pido es que o apaguen el celular o lo pongan en el corredor y no lo responden. Yo tampoco me voy a responder. Bueno, hay muchas clasificaciones, muchas definiciones para la ostomía. Según este autor de la Universidad de Chile, la ostomía es una abertura de la víscera al cuencazo exterior, generalmente hacia la pared abdominal, pudiendo comprometer el aparato digestivo y el urinario. Nosotros con la ostomía lo que hacemos es tratar de abocar o comunicar una víscera con el exterior. Puede ser, como dice ahí, el aparato digestivo y el urinario. Y va a ser tanto para dar alimentación o para drenaje en algunos casos. El procedimiento que se hace al hacer una ostomía es un procedimiento que cuando el cirujano decide hacerlo tiene que tener en cuenta algunas cosas, salvo que esté de emergencia, ¿no? Y que tenga que hacerlo inmediatamente. Pero básicamente el cirujano tiene que hacer una adecuada selección del paciente, tiene que saber dónde confeccionar el estómago, tiene que, como cualquier técnico operatorio, la técnica tiene que ser la mejor posible y conocer los pasos y problemas de rehabilitación. El hacer una ostomía no solamente implica hacer la ostomía, de pronto puede ser lo más fácil, sino es manejar adecuadamente la ostomía. Tener que llevar una ostomía va a implicar que un paciente tenga algo distinto en su cuerpo. No es igual que tener evacuación a través de un colostoma. Entonces el paciente tiene que saber exactamente lo que le van a hacer y cómo puede llevar su colostomía adecuada. Las colostomías tienen una diversa forma de clasificarse. Puede ser por la porción que se exterioriza, por su función, si es que son permanentes, transitorias. Dependiendo de la porción que se exteriorice, van a ser gastrostomías, limfostomías, colostomías, ¿cierto? Si es el colon, si es el yeyul, si es el estómago lo que se va a exteriorizar. Por su función, como les decía al inicio, algunas van a ser de alimentación y otras van a ser de eliminación. Y algunas podrán ser transitorias y pueden ser definitivas. Todas las ostomías se pueden hacer por vía laparoscópica, por vía convencional y por vía percutánea. Por cualquiera de esas formas se pueden hacer. Y tenemos lo que refiere a las ostomías urológicas, básicamente puede ser cistostomía, ureterostomía o lo que se llama vigília. La parte inferior, eso sí que lo pueden anotar, es el lugar de donde he sacado cada parte que estoy refiriendo. El cirujano debe saber dónde colocar el ostoma y debe tener en cuenta siempre que el ostoma tiene que estar ubicada en una zona plana, más o menos de 8 centímetros, y tiene que ser siempre visible para el paciente. Nunca se puede hacer un ostoma sin que el paciente pueda ver el ostoma. No puede estar colocado en zonas donde haya cicatrices, donde haya pliegues. Tampoco lo colocaremos en la zona donde está el cinturón, porque si no el paciente no va a poder colocarse nunca el cinturón. Eso es importante. Parece una cosa muy simple, pero si es que no se tiene en cuenta, la colostomía va a tener que removerse tarde o temprano. Definitivamente no puede colocarse nunca en una zona de piel dañada. Y hay que evitar los pliegues. Porque el ostoma tiene que estar conectado a una bolsa. Si no colocamos una bolsa adecuadamente, el contenido se va a esparcir. Esto conduce a problemas posteriores. Entonces, lo primero que hay que saber es ubicar una zona plana.
de 8 centímetros aproximadamente. Al paciente hay que examinarlo antes y lo vamos a examinar del cúbito dorsal. Vamos a buscar un lugar sobre el músculo recto, evitando huesos, ombligo y cicatrices. Al paciente hay que realizarlo también sentado, ¿no? Hay que... Aquí, el punto que con el señalador número 1 está demasiado cerca a un pliegue. El punto 2, el ápice es el óptimo, y el punto 3 está por fuera del campo visual. Entonces, no se debería colocar ni en el punto 1 ni en el punto 3. No es el lugar donde se debe colocar adecuadamente. Y esto es yendo al paciente sentado. Vamos a pasar a revisar una serie de ostomía. La primera que vamos a ver es la colecistostomía. Lo que ustedes tienen que ver para poder saber de qué ostomía se refiere es ver el perfil morfológico. La colecistostomía nos da idea ya de vesícula. Entonces, la colecistostomía es un ostoma pero en la vesícula. De pronto ustedes han visto cómo se hace una colecistostomía, que implica sacar la vesícula. Algunas veces no se puede hacer el procedimiento de colecistostomía. En determinados pacientes, por el tiempo, por el riesgo que implica hacer una colecistostomía, se hace una colecistostomía. Esos pacientes van a ser básicamente cuando durante el acto quirúrgico de colecistostomía la disección se hace difícil. Entonces, esto puede llevar a que se lesione la vía biliar. Esa podría ser una posibilidad para dejar de hacer una colecistostomía. Y en un segundo caso sería en pacientes muy ancianos, aquellos que sean hemodinámicamente inestables o con un riesgo quirúrgico muy alto, unas A3 o unas A4. En estos pacientes debería preferirse hacer una colecistostomía y no una colecistectomía. ¿Cómo vamos a hacer una colecistostomía? El abordaje es similar. Todos los procedimientos que yo voy a mencionarles se pueden hacer por vía laparoscópica o por vía abierta. En este caso, ya estamos dentro del abordaje, es igual si lo hacemos por vía abierta, con incisión de Kocher, ubicamos el fondo de la vesícula y vamos a hacer una pared. Entonces, a través de esta pareja, después vamos a aperturar en medio y vamos a sacar el cálculo, si se fuera, y vamos a colocar una sonda de Foley o una sonda de PET, y esa la vamos a abocar a la piel en forma de corto de la garganta. Nunca se saca una sonda o un tren por la misma apertura. No sacamos la vesícula, solamente la abocamos mediante un tren. Aquí estamos abocando la sonda y eso mismo se puede hacer, como les decía, por vía laparoscópica. Hay algunos procedimientos que terminan siendo más bien anecdóticos, más bien históricos, como este, por ejemplo, con el que se realizó porque el médico, el cirujano que lo realizó por primera vez, pensaba que había llegado a un quiste ovario. Entonces, no fue un quiste ovario, era una gran vesícula. Aperturó la vesícula, sacó los cálculos y la volvió a dejar dentro de la cavidad. Es un procedimiento que no se hace, pero él lo hizo, la paciente supervivió y varios años. Bueno, este término termina siendo, como les digo, más bien histórico, porque es un procedimiento que no se utiliza. La coledoostomía es un procedimiento que implica hacer una ostomía, pero ya no en la vesícula, sino en la vía biliar. Antes de que hubiera el manejo endoscópico, se hacía por cirugía, solamente por cirugía abierta. En la actualidad se puede hacer por la laparoscopía, se puede hacer por cirugía retrógrada endoscópica. Entonces, en general, la colecistostomía busca colocar un tren en la vía biliar, ya sea por vía laparoscópica, por vía sacándolo o por vía abierta. Lo que yo voy a referir en la parte de la cirugía abierta, el acceso para hacer para colocar un tren de queda es similar al que se hace para manejar la vesícula.
Empezamos por un índice de concha, vamos a ubicar la vía biliar, sabremos, aquí tenemos el ligamento hepatoduodenal, que es el que tenemos que calcular para poder llegar a la vía biliar. Sabemos que estamos en la vía biliar haciendo una función, con una jeringa aspiramos la secreción. Si obtenemos bilis, estaremos en la vía biliar, si obtenemos sangre, podemos llevar a la vía biliar y acá comunicarla. Una vez que se ha determinado esta vía biliar, hay que colocar los puntos de referencia como están determinados aquí. Y para posteriormente hacer la apertura y poder hacer la instrumentación de instrumentos adecuados. Una vez hemos instrumentado, que hemos sacado los cálculos, porque esto se hace cuando hay la posibilidad de que haya un cálculo vía biliar en el colédoco, se extrae el cálculo, se puede hacer un lavado con una sonda como se está viendo aquí. Posteriormente se va a cerrar la vía biliar, se va a cerrar la vía, dependiendo del diámetro del colédoco. Si es un colédoco muy estrecho, se coloca un dreno. Si no es un colédoco muy estrecho, se puede hacer un cierre primario. Entonces, lo que vamos a dejar ya no es una sonda de Foley, sino es un tren de Kerr. ¿Han visto el tren de Kerr? ¿Conocen el tren de Kerr? Es una sonda como una tela. Esta se coloca, como ven aquí, dentro de la vía biliar y posteriormente se va a abocar, se cierra, se fija y se va a abocar a la piel. El manejo de un tren de Kerr es distinto al de una sonda, porque hay que hacer una prueba para poderla retirar. No es como una sonda que yo la retiro sacando el lobito y la retiro. No, el tren de Kerr, para poderse retirar, tenemos que estar seguros de que el paciente no tiene cálculo. Y obviamente, para poder cerrar, el paciente ha sido sometido a una colangografía, una esquema. O sea, en el momento de la operación, antes de hacer el procedimiento, se hace una colangografía para ver dónde está el cálculo. Después de que se ha hecho el procedimiento, se salió el cálculo, se vuelve a, ya se ha colocado el dreno. A través de él, se vuelve a tomar una colangografía y se verifica que la vía biliar esté libre. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el contraste va a llegar al duodeno. Si esto está bien, pues se cierra, se lleva al paciente y posteriormente, para poder sacar el tren de Kerr, más o menos al cabo de unos 15 días, se va a hacer un nuevo control, una colangografía para ver si es que la vía biliar está bien. Inicialmente vamos a tener salidas abundantes de colédoco, como que fue de secreción biliar, pero eso va a ir bajando a medida que pasan los días, porque a medida que baja la inflamación, la bilis va a pasar libremente hacia el duodeno. Si no pasara la bilis, pues entonces significa que hay una obstrucción. Cuando se hace la colangografía vamos a ver si es que hay un buen pasaje. Y si ya está esto, se empieza a acampar esta zona. Si el paciente tiene obstruido la vía biliar, va a referir dolor. Si no hay dolor, se puede ir, primero se traba unas horas, se deja 12 horas, 24 horas y finalmente se retira. Una gastrostomía. Obviamente, la gastrostomía va a implicar que vamos a tener un estómago en el estómago, ¿cierto? Y puede ser para alimentación como puede ser para drenar. Si nosotros necesitamos darle un soporte nutricional al paciente y tenemos viable el intestino, entonces lo que debemos hacer es dar una nutrición integral. La mejor nutrición, en caso de requerirse, es la nutrición integral. Pero si no es posible, porque el intestino no está viable, lo mejor es hacer una nutrición parenteral total. Pero si tenemos que hacer una nutrición integral, tenemos que ponernos en los casos de que el paciente requiera, si es que esto va a ser menos de 6 semanas, una sonda nasoentérica sería lo indicado. Si es más de 6 semanas lo que va a permanecer el paciente en la situación, entonces hay que pensar en colocar una gastrostomía, ya sea por una sonda pericoscópica o como ayuda radiológica. Si eso no se puede hacer, se podrá hacer por vía laparoscópica. Si no es posible hacerlo por vía laparoscópica, entonces habrá que hacer una operación
operación, una laparotomía para hacer, colocar una gastrotomía. O sea, lo que nos va a decir si hacemos o no hacemos una gastrotomía, una sonda, es el tiempo de permanencia de la sonda. ¿Cuándo está indicada la gastrotomía? Si nosotros solamente vamos a hacer, colocar una gastrotomía como único procedimiento, lo más recomendable es hacer una gastrotomía endoscópica vertical. Ese procedimiento lo hacen los gastroenterólogos. Es un procedimiento que no requiere anestesia general. Se hace incluso, como les comentaba a sus compañeros, se puede hacer en la UCI, se puede hacer en la cama del paciente porque es con sedación nada más. Pero si nosotros requerimos hacer, además de la gastrotomía, requerimos hacer otros procedimientos, entonces se tendrá que hacer ya sea por vía abierta o laparoscópica. ¿Y esto cuándo? Cuando no podamos colocarlo una sonda por una sonda P, cuando haya una estenosis orofaringe por radioterapia o tumor, y los pacientes con elevado riesgo de complicaciones musculares y tumores esofagocardíacos y resecados. En esos pacientes se debe pensar en hacer las opciones quirúrgicas o la laparoscopia. Cuando no se debe hacer una gastrotomía, en caso de que haya un reflujo gastroesofágico, en caso de que tengamos un vaciado gástrico patológico o cuando hay una alteración gástrica grave. En esos casos no debe hacerse una gastrotomía y debe pensarse en hacerse una ileotomía o algún otro procedimiento. Las gastrotomías quirúrgicas en general abiertas tienen abordajes comunes. Se hace una laparotomía por línea médica, se exterioriza el tubo a la estancia inherida en el hipocondrio izquierdo. Se puede hacer con anestesia general, regional o local según la situación clínica del paciente. Los cuatro tipos de gastrotomía más frecuentemente utilizados son la gastrotomía tubular de Wilson, la gastrotomía tipo estómago frontal, la gastrotomía por son de balón y la gastrotomía de Hahn. La más frecuente es la de Stamm, y la gastrotomía de Wilson no se hace tanto, como que sí se utiliza esta técnica en el ayuno. Entonces, ¿cómo hacemos una gastrotomía? Como lo habrán hecho en su práctica, ya dije que hacer una laparotomía, vamos a ubicar el estómago y vamos a hacer una doble pared. Aperturamos todas las capas del estómago, introducimos la sonda, cerramos la pared y la abocamos. Esta es una gastrotomía tipo Stamm. La abocamos por contraabertura igualmente. Hicimos una sonda de Foley y una sonda de PET. Lo que más frecuentemente se utiliza son las sondas de Foley, porque el PET ya casi no es muy usado. En el caso de una gastrotomía tubular o de Wilson, lo que vamos a hacer, la diferencia es que aquí vamos a tunelizar la sonda. Este túnel dice que evita el reflujo de la secreción, pero, les repito, es mucho más frecuente la de Stamm y la de Wilson. Igual la gastrotomía, ya les dije cómo se hacía, cómo se abocaba también, y les había hablado también de que hay una gastrotomía vertical que se hace por vía endoscópica. La ventaja de hacer una gastrotomía percutánea es que el paciente no requiere una anestesia, que el gastroenterólogo tiene que colocar un endoscopio, transilumina la zona donde tiene que ingresar, se apertura esta zona y por aquí se jala la zona. Se hace por vía percutánea. Este procedimiento, lo repito, se hace con anestesia local. El paciente apenas
termina el procedimiento y puede empezar a aplicar la diferencia de una línea normal. ¿Qué complicaciones pueden haber en una vasectomía? Van a depender, básicamente son mayoritariamente dependientes de la enfermedad de fondo del paciente, pero las complicaciones que tuvieran van a estar en relación, por ejemplo, con la técnica quirúrgica. Puede haber infección de herida, que es frecuente, puede haber presentarse hemorragia, puede haber desprendimiento del estómago, que es una complicación grave si es que no la percibimos, si no la detectamos bien. Puede haber evisceración o prolapso gástrico. El paciente se puede ver broncoaspirado. Va a haber complicaciones que se relacionan con los tubos. Por ejemplo, si es que hay una salida espontánea, o fuga del contenido gástrico, si es que hay una fístula gastrointestinal persistente, o si es que hay una obstrucción gástrica por eliminación distal de la zona y la sensación excesiva. Esas son complicaciones relacionadas con los tubos. Pero también hay complicaciones relacionadas con el cuidado del estómago. Ya les dije que es importante que les sepamos bien, que el paciente sepa cómo manejar la comida. Y el contenido de la secreción puede contribuir a la irritación cutánea, que después lleva a un proceso inflamatorio que puede producir problemas posteriores. Otro problema es que se obstruye el tubo. Avanzando en lo que es una yeyunostomía, obviamente es el yeyuno el que se va a buscar. Generalmente vamos a ubicar el trace para poder ubicar el yeyuno. Entonces vamos a tener más o menos a unos 20 centímetros, vamos a coger el yeyuno y vamos a colocar ahí una sonda. Lo que más frecuentemente se hace es hacer la técnica de Whitney. Y esta es de las que más se utilizan para dar soporte nutricional. La técnica de yeyunostomía, ya les dije que puede ser a cielo abierto, puede ser con asistencia laparoscópica, puede ser por laparoscopía y puede ser percutánea por vía por imágenes o endoscopía. ¿En quiénes debe hacerse una yeyunostomía? En los pacientes que tengan alto riesgo de complicaciones, como fuga anastomótica, retardo intensivo, pacientes que están con ventilación respiratoria prolongada, pacientes con traumatizados, malnutrición persistente, gasofaesia, obstrucción posterior y traumatización craneana. En todos estos pacientes debería hacerse una yeyunostomía. Pacientes que requieran quimioterapia o radioterapia. ¿En quiénes está contraindicado hacer una yeyunostomía? Como las indicaciones locales van a ser obviamente en pacientes que tengan algún problema en el intestino, pacientes que tengan peritonitis, pacientes que hayan sufrido una enteritis por irradiación. Y como contraindicaciones sistémicas son aquellos, por ejemplo, que sean inmunosuprimidos severos, o que por el alto riesgo de que se pueda producir una fascitis necrotizante. Pacientes que tengan coagulopatía por la posibilidad de que sea un hematoma en la pared intestinal, y pacientes que tengan obstrucción y ascitis debido al riesgo de fuga e infección. ¿Cómo se hace una yeyunostomía? Hacemos una incisión en la línea media, vamos a identificar el ligamento de trace, vamos a llevar a la pared pública de yeyuno de 15 a 20 centímetros del ligamento de trace, realizar una bolsa de tabaco y una correcta tunelización del trayecto. Esto es hacer una yeyunostomía por la técnica de Whitney. La diferencia de esta, aquí tunelizamos más o menos 5 a 7 centímetros. Hay que tener en cuenta que la sonda esté ubicada hacia la boca alimentaria. Entonces aquí tenemos el intestino, hacemos la sutura en bolsa de tabaco, aperturamos el intestino, el yeyuno, colocamos la sonda y posteriormente vamos a hacer la tunelización. Aquí estamos tunelizando conjuntos de lengua y se aboca el
la sonda por contrabertura. Esa es la diferencia de una Wilson con una Stanley. Avanzando en el tubo digestivo, podemos también tener una ostomía en el hilo. Entonces, generalmente lo que tenemos es una ileostomía terminal. Aquí lo que vamos a hacer es aperturar la zona por donde vamos a sacar el hilo. Como ven, aquí estamos sacando un botón de piel. La técnica puede ser esa o se puede aperturar con una mínima para dormir. En esta técnica están sacando un botón de piel, posteriormente aperturan todas las capas de la pared abdominal y vamos a procurar que por esa abertura ingresen 2 dedos. Esto es importante porque si queda muy estrecho podemos obstruir la salida del contenido. Tenemos que liberar adecuadamente el ilio o el intestino que vamos a abocar. Como ven aquí, hay que hacer la ligadura correcta y que permita fácilmente movilizar el intestino, el ilio a través de esa abertura. Y se fija en la piel. Algo que hay que tener en cuenta es que a diferencia de los otros segmentos del ayuno, del estómago, la descarga diaria que hay por el ilio es una descarga bastante grande. Puede haber entre 500 a 800 mililitros en condiciones normales. O sea, en pacientes que están bien van a tener una descarga de esa cantidad de líquido. Y eso es importante porque el paciente fácilmente se puede deshidratar. Entonces, cada vez que eliminan una secreción, van a tener esas pérdidas por la gran cantidad de sodio y porque además tiene un pH de 100 que va a dañar obviamente la piel si es que no se cuida adecuadamente. Además, hay que tener en cuenta que la descarga biliar es continua y que va a verse incrementada después de las comidas, cuando hay transgresiones alimentarias, cuando hay gastritis, cuando hay expulsiones, cuando hay recurrencia de enfermedades inflamatorias. Esos pacientes tienen que tener un cuidado especial, porque de tener 500 o 800 podemos tener varios litros de carga. Entonces, es bien difícil manejar una ileostomía. Llegamos al ciego y también se puede hacer un ostoma con el ciego. Con una cecostomía vamos a descomprimir, vamos a drenar gas y líquido. Básicamente se hace a través de la utilización de una sonda de Penzer, Maricot con Foley de 32 French, y se indica casi exclusivamente para dos indicaciones: para un pólvulo de ciego que ha sido distorsivo y que no necesita restricción, o cuando se produce la llamada pseudoobstrucción de colon o síndrome de Ollin. Estas son las indicaciones para hacer una cecostomía. Tenemos el ciego, igual que los anteriores procedimientos, hay que hacer las arenas. Una vez que se ha indicado el ciego, después de que se ingresa igual con una incisión más tal y cual se hace con una velocidad. Aperturamos todas las capas del ciego, colocamos una sonda de